A continuar con la clase acerca del desarrollo del proyecto de investigación científico y tecnológico. Bueno, ya hemos desarrollado todo lo que es la parte preliminar sobre lo que es formulación del problema, objetivos e hipótesis. Ahora vamos a ver el paso siguiente, que es la construcción del marco teórico del proceso de investigación. Este marco teórico, recuerden que es importante porque nos va a ayudar a prevenir errores cometidos por otros estudios, orienta, guía la realización del estudio, permite realizar un compendio, sistematizar conocimientos, conduce al establecimiento de la hipótesis y nos puede ayudar también al análisis e interpretación de los datos. Debemos tener en cuenta ciertos consejos para el momento de organizar toda la bibliografía, la literatura que vamos a requerir. En primer lugar, debemos clasificarla. Luego tenemos que buscar tendencias, sintetizar la información, buscar diferentes posiciones de autores, ¿no? No siempre la misma, para que sea un poco controversial y podamos hacer una buena discusión del proyecto de investigación. También tenemos que demostrar situaciones donde la literatura puede ser deficiente, ya sea debido a una metodología que crea que es incompleta o con supuestos que crean que son defectuosos. También hay que considerar que cuando uno coloca los párrafos de las diferentes bibliografías, ¿no? Hay que evitar tratar de decir, no, Smith dice X o John dice Y, ¿no? Lo que debemos hacer es colocar el párrafo completo y entre paréntesis colocar el autor, ¿no? Entonces hay que evitar este tipo de definiciones. Evitar incluir todos los estudios sobre el tema o la gran cantidad de referencias. Por el contrario, no use solamente unas cuantas para construir un ítem, ¿no? Y la idea es poder desarrollar una mentalidad o juicio crítico sobre el proyecto a investigar. Recuerden que nosotros, el plan o proyecto de investigación tiene como base fundamental al marco teórico. Estas referencias bibliográficas para nosotros deben tener cierta confiabilidad, ¿no? Recuerden que la palabra fuente significa lugar donde proviene algo. Se refiere a los principios, fundamentos o causa de una cosa. Podemos encontrar como fuentes a un documento, una obra o elemento que sirva de información o dato relevante para el proceso de investigación. ¿Qué fuentes podemos nosotros consultar? Podemos consultar diferentes tipos de fuentes siempre y cuando sean confiables. Podemos dividirlas en dos: fuentes para la búsqueda directa de la información o fuentes para la localización o identificación del documento. Perdón. Podemos clasificarlas en lo que es fuentes de información primaria, como son las monografías o libros electrónicos y revistas, y lo que son las obras de referencia. Las obras de referencia están consideradas las enciclopedias, diccionarios, directorios o también lo que son estadísticos. En cuanto a bibliografía y catálogo de biblioteca, son dos términos diferentes. La bibliografía son referencias bibliográficas elaboradas con rigor que siguen un método establecido. Por ejemplo, acá tenemos a las monografías, publicaciones periódicas, etc. En cambio, un catálogo de biblioteca no busca organizar todo lo que viene a ser la información a través de lo que es la recolección de artículos publicados, a través de un análisis del contenido. Estos catálogos identifican las monografías y las publicaciones periódicas que se van dando en el tiempo. Estas fuentes, recuerden ustedes, tienen una función que es la información sobre los recursos. Esta clase de demanda debe responder a lo que nosotros necesitamos y pueden clasificarse en personales, institucionales, bibliográficas, documentales, terminológicas, geográficas, históricas, estadísticas, normativas, temáticas, técnicas, inéditas, multimedia o telemáticas. ¿Qué estrategia nosotros debemos tener en cuenta para acceder a una fuente confiable? Cuando uno va a acceder a una fuente de información web, tenemos que tener en cuenta el autor, la fuente, el dominio de la página, el país de origen, la actualización, objetivo del sitio web, la organización y lo que es estética o diseño.
En estas etapas de la búsqueda de la información tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, reconocer la necesidad de la información, identificar la fuente de información, definir la estrategia de búsqueda, formular dicha búsqueda, evaluar los resultados de la búsqueda, acceder de manera eficaz a la fuente, usar la información de manera ética y legal y solucionar los problemas de información. ¿Es importante las fuentes bibliográficas en los trabajos académicos? Sí lo son, porque son la base del conocimiento y el acceso a esta información nos va a permitir a nosotros poder dar respuesta a nuestra hipótesis y ver si es verdadera o falsa la investigación y podamos nosotros utilizarla para localizar y obtener un documento del que se conoce autor y título o para localizar los documentos relativos a un tema en particular. Aparte de la bibliografía, dentro de ello tenemos que también tener en cuenta que hay que hacer un glosario, que es un catálogo alfabetizado de palabras claves y expresiones que se van a dar dentro de nuestro proceso de investigación, ¿no? Van a ser palabras relacionadas a las variables en estudio. Este glosario es la recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema o disciplina, ordenados de manera alfabética. Se colocan como anexo al final de los libros de investigaciones, tesis o enciclopedias. Hay que evitar el plagio. Recuerden que el plagio es la falta de ética y poco profesionalismo. Nosotros siempre tenemos que colocar la fuente de donde se obtiene la información. Si citamos una frase o párrafo, hay que colocar la referencia bibliográfica. No podemos nosotros colocarlo como si fuera propio, porque estaríamos cometiendo plagio. Hay que parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. El plagio se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que hemos recogido para un trabajo. Siempre debemos tomar los datos de la fuente de manera clara y con cuidado al momento de transcribirlos. Por ejemplo, miren acá, la política medioambiental es el documento guía para la mejora ambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo sistema de gestión medioambiental. Acá se han colocado los autores, a Robert y Robinson, incluso el año. Sin embargo, en el que sigue, en la siguiente frase de las fuerzas irracionales de la naturaleza humana son tan fuertes que las fuerzas racionales tienen escasas posibilidades, la mayoría de hombres se sienten cómodos, supersticiones en lugar de la verdad. No, ahí también hemos colocado el autor. Si nosotros dejáramos de colocar a estos autores y lo colocáramos estas frases dentro de una investigación, estaríamos cometiendo lo que es plagio porque pareciera que fuera autoría de nosotros, pero tienen autores que ya han sido registrados con esta información. Entonces, ¿qué significa citar una fuente? Citar es reproducir ideas, palabras de otros autores como información relevante, con sustento a nuestras propias opiniones, un ejemplo de una afirmación, un testimonio, y citar es dar crédito a la autoría de ideas y hallazgos que pertenecen a otro. Esto es importante porque, como digo, va a servir de base para la discusión, el análisis de todo nuestro proyecto de investigación en función a las variables que nosotros estamos estudiando. Bien,